Evangelio de hoy, martes, 11 de febrero. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 7, versículo 1 al 13. En aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes. Y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores? Y comen el pan con manos impuras. Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío. Porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre: los bienes con que podría ayudarte son, corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Marcos 7, versículo 1 al 13, cuando Jesús se enfrenta a los fariseos, está en una situación muy interesante. Los fariseos, que eran un grupo religioso muy respetado, se enfocaban principalmente en las tradiciones. La tradición, para ellos, no solo era algo cultural, sino que estaba profundamente ligada a la observancia de las leyes de Moisés. Ellos creían que seguir estas tradiciones al pie de la letra era esencial para mantener la pureza y, por ende, su relación con Dios. Ahora bien, si entendemos el contexto histórico, vemos que las leyes de pureza, como el lavado de manos antes de comer, no solo eran normas de higiene, sino una manera de mantener la santidad de la persona. Para los fariseos, estas tradiciones eran cruciales para no ser considerados impuros. La pureza era vista como una forma de separación del pecado y la corrupción del mundo. Entonces, cuando Jesús los confronta, les está diciendo que no basta con las apariencias. Si bien las tradiciones tienen valor, lo que importa ante Dios es lo que hay en el corazón. La pureza, tal como se entendía en la época, era una mezcla de normas religiosas y culturales que determinaban si alguien era aceptable ante Dios. Estas leyes tenían un propósito: evitar que las personas quedaran contaminadas por lo impuro, lo cual podía ser contagioso, ya sea física o espiritualmente. Por ejemplo, si alguien tocaba algo considerado impuro, como un cadáver o una persona enferma, quedaba contaminado y debía seguir ciertos ritos para ser purificado. Sin embargo, Jesús rompe con este concepto. Él no niega que la pureza sea importante, pero pone el foco en la pureza del corazón. En otras palabras, las leyes externas ya no eran lo más importante, sino la intención detrás de los actos. Jesús nos está diciendo que no importa cuánto cumplas las reglas, si tu corazón está lleno de malas intenciones. La verdadera pureza es interna, no externa.
Vivimos en una sociedad donde muchas veces el exterior, las apariencias, son lo que más se valora. Desde las redes sociales hasta la forma en que nos vestimos o hablamos, hay una presión constante para cumplir con los estándares sociales. Pero Jesús nos recuerda que las acciones externas no son lo que nos definen. Lo que nos define es lo que sale de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones y, sobre todo, nuestras acciones hacia los demás. Hoy en día, esto es especialmente relevante. Nos encontramos constantemente en un entorno donde parece que todo depende de lo que mostramos al mundo. Las fotos perfectas, las vidas idealizadas, los logros que aparentan ser el éxito. Pero Jesús nos invita a mirar más allá de todo eso. Lo que importa es lo que hay dentro de nosotros, cómo tratamos a los demás, y cómo mantenemos nuestra relación con Dios en lo más profundo de nuestro ser. El Evangelio de San Marcos nos recuerda que Jesús no vino a condenarnos, sino a enseñarnos a ser mejores personas. Él nos invita al arrepentimiento, que es un cambio de corazón. No se trata solo de pedir perdón, sino de hacer una transformación interna. No basta con decir perdón si no hay un cambio real en nuestra actitud y en nuestras acciones. El arrepentimiento, entonces, no es solo un acto de humildad ante Dios, sino una oportunidad para dejar atrás lo que nos aleja de Él. Es un proceso de purificación, de limpiar el interior, de cambiar lo que está roto en nosotros. Jesús quiere que busquemos una vida nueva, no una vida de apariencia. Tomemos un ejemplo cotidiano. Una persona que se pasa todo el día limpiando su casa y asegurándose de que todo esté en orden, pero que constantemente grita a sus hijos, no escucha a su pareja y es indiferente a las necesidades de los demás. Esta persona está muy enfocada en lo exterior, en que la casa esté limpia, en que todo parezca perfecto, pero su corazón está lleno de frustraciones y amargura. Jesús nos invita a ir más allá de esa superficialidad. Nos enseña que el amor y la compasión no se ven en la perfección externa, sino en cómo tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestras emociones y en cómo construimos relaciones profundas. Este mensaje de Jesús también tiene un gran impacto en cómo nos relacionamos con los demás. Cuando entendemos que lo que importa es el corazón y no las apariencias, comenzamos a tratar a las personas de manera diferente. Dejamos de juzgar a los demás por su aspecto, por sus errores pasados o por lo que tienen, y nos enfocamos en su verdadero ser. Esto cambia nuestra manera de vivir en comunidad. En lugar de criticar a los que no cumplen con las mismas normas que nosotros, Jesús nos enseña a amarlos y aceptarlos tal como son. La verdadera pureza no está en lo que hacemos, sino en cómo amamos. En mi comunidad, he visto cómo personas que han experimentado el cambio de corazón que Jesús predica se convierten en ejemplos para los demás, como el caso de Carmen, una mujer que siempre se quejaba de su vida, de la gente que la rodeaba y de las injusticias que enfrentaba. Un día, después de una reflexión profunda sobre este Evangelio, Carmen decidió cambiar. Comenzó a perdonar, a ser más paciente, a escuchar más a las personas y a hacer actos de bondad, incluso cuando no recibían nada a cambio. El cambio en su actitud no solo transformó su vida, sino que inspiró a otros a hacer lo mismo. Su corazón comenzó a ser más puro, y sus acciones reflejaron esa transformación. Cuando nos aferramos a las apariencias y nos olvidamos de la importancia de lo interno, las consecuencias son claras. La amargura se instala en nuestros corazones, nos volvemos críticos con los demás, y nuestra relación con Dios se ve afectada. Nos alejamos del amor y la paz que Él quiere para nosotros.
Sin un corazón limpio, nuestra vida espiritual se vuelve vacía, porque el verdadero encuentro con Dios no ocurre en la superficie, sino en lo más profundo de nuestro ser. La tradición es lo que da identidad a un pueblo, lo que lo hace rico en cultura. Un lugar sin tradiciones se siente vacío, sin nada que celebrar. Sin embargo, también me he encontrado con lugares donde las tradiciones son tan rígidas que, en lugar de enriquecer, terminan alejando a las personas. Ya no dan ganas de regresar a celebrar nada. Hoy, en el Evangelio, encontramos una situación similar. Nos habla de la importancia de las tradiciones y de cómo pueden enriquecer nuestra vida. Pero cuando se vuelven una ley inflexible y pierden su verdadero propósito, es necesario evaluar si realmente nos benefician o si es tiempo de reemplazarlas por algo mejor. Reflexionemos sobre esto. Si prestamos atención a este pasaje, notamos que Jesús no está en contra de las tradiciones. Lo que critica es cuando las tradiciones ocupan el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Todos tenemos tradiciones en nuestra vida. Lavarnos las manos, cepillarnos los dientes, vestirnos con ropa limpia, celebrar los cumpleaños. Son costumbres que tienen un propósito y son buenas. El problema no son las tradiciones en sí, sino cuando nos aferramos a ellas al punto de olvidar lo esencial. El problema aquí no eran los discípulos, sino los fariseos, que estaban tan preocupados por seguir las normas externas que olvidaban la verdadera ley. La ley del respeto, la ley del amor, la ley de la caridad. En la vida hay principios fundamentales que nos guían hacia una existencia más plena y en armonía con los demás. Entre estos principios se encuentran la ley del respeto, la ley del amor, la ley de la caridad y, por encima de todas, la ley de Dios. Estas leyes no son simples normas escritas, sino caminos que nos llevan a vivir con justicia, bondad y rectitud. La ley del respeto. El respeto es la base de toda convivencia sana. Sin respeto, las relaciones humanas se vuelven conflictivas y destructivas. Esta nos enseña a reconocer la dignidad de cada persona, a valorar las diferencias y a actuar con cortesía y consideración hacia los demás. Respetar implica escuchar sin juzgar, aceptar que no todos piensan igual, y tratar a los demás con la misma dignidad con la que queremos ser tratados. La Biblia nos dice en Romanos 12, versículo 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Esta ley no solo aplica a nuestras relaciones personales, sino también al respeto por la naturaleza, por las leyes y por el propio cuerpo y espíritu. Respetar es reconocer el valor de todo lo que Dios ha creado y actuar en consecuencia. La ley del amor. Si el respeto es la base de la convivencia, el amor es su esencia. La ley del amor nos llama a amar incondicionalmente, como lo hizo Jesús con nosotros. Jesús nos dejó el mandamiento más importante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de buscar el bien del otro. No se trata de palabras vacías, sino de acciones concretas. Perdonar, ser pacientes, ayudar sin esperar nada a cambio. Amar es reflejar a Dios en nuestro trato con los demás. La ley de la caridad. La caridad es el amor en acción. No basta con decir que amamos a los demás. Debemos demostrarlo con hechos. La ley de la caridad nos impulsa a ayudar a los necesitados, a compartir lo que tenemos y a actuar con compasión.
San Pablo nos dice en 1 Corintios 13, versículo 3, si repartiera todos mis bienes entre los pobres, y entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me sirve. La verdadera caridad no es dar lo que nos sobra, sino compartir con generosidad y alegría. Es visitar a los enfermos, consolar a los que sufren, tender la mano al que lo necesita sin esperar recompensa. La caridad nos acerca a Dios porque, como dice el apóstol Juan, Dios es amor. La ley de Dios. Por encima de todas estas leyes está la ley de Dios, que es el fundamento de todo lo bueno. Dios nos ha dado sus mandamientos no como una carga, sino como una guía para vivir en plenitud. En Deuteronomio 10, versículo 12 al 13, se nos recuerda, y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Solo que lo temas, que sigas todos sus caminos, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno para tu bien. La ley de Dios no es solo un conjunto de normas, sino una invitación a vivir en justicia, en fe y en amor. Es la brújula que nos mantiene en el camino correcto. Nos enseña a hacer el bien y nos acerca a la vida eterna. Porque bien dice la Escritura, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Cuáles son nuestras tradiciones? Es importante preguntarnos si nuestras tradiciones nos acercan a Dios o si, por el contrario, nos alejan de Él. Las tradiciones de fe, como la adoración los primeros viernes o la oración de las 3 de la tarde, existen para mantener vivo nuestro espíritu. Pero si las seguimos mecánicamente, sin entender su propósito, o si sufrimos cuando no las cumplimos al pie de la letra, entonces hay un problema. Recuerdo que una vez me pidieron exponer el Santísimo en una iglesia a las 12 de mediodía. Al finalizar, una persona se me acercó molesta, porque no habían podido rezar el Ángelus a esa hora, ya que yo estaba usando el micrófono y el altar. Le respondí, pero si se anunció que la hora santa sería a las 12, ¿por qué no rezan el Ángelus en otro momento? Y me contestó, no, es que la tradición es rezarlo a las 12. Entonces le dije, pues rézalo ahora. En alguna parte del mundo aún han de ser las 12. Es bueno tener tradiciones, porque nos ayudan a recordar la presencia de Dios en nuestra vida. Pero cuando se convierten en una regla inflexible, pierden su sentido. Las tradiciones deben acercarnos al amor, no alejarnos de él. Me contaron de una persona que se angustió porque el cumpleaños de su esposo caía en un día en que tenía que viajar y no podía celebrarlo. El esposo le dijo, no hay problema, lo celebramos otro día. Pero ella insistía, siempre lo hemos celebrado ese día. La pregunté, si el propósito de celebrar un cumpleaños es festejar la vida, ¿por qué te aferras tanto a la fecha exacta? Cambiar el día no quita el sentido de la celebración. Las tradiciones deben ser una oportunidad para disfrutar y dar amor, no una obligación que nos esclavice. Hace poco fue mi aniversario sacerdotal y unas personas me invitaron a celebrar. Después se dieron cuenta de que se habían adelantado unos días y se apenaron. Les dije, no pasa nada. La fecha es lo de menos. Lo importante es el cariño con que lo hicieron, porque el amor es más importante que la tradición. Cuando una tradición nos aleja del verdadero propósito, hay que revisar si sigue teniendo sentido. Cuentan que un hombre bien vestido llegó a la casa de una mujer pobre y le pidió algo de comer. No tengo nada, respondió ella. No se preocupe, dijo el hombre. Si me presta una olla con agua, puedo hacer un caldo de piedra. Intrigada,
La mujer lo dejó pasar. Llenó la olla con agua y el hombre sacó de su bolsa una piedra y la puso en la olla. Ella, sorprendida, preguntó, ¿de verdad se puede hacer un caldo con una piedra? Claro, será el mejor caldo de su vida, aseguró el hombre. Mientras el agua hervía, la mujer fue a contarle a sus vecinos. Pronto, toda la comunidad se reunió para ver el milagroso caldo de piedra. Uno de los vecinos dijo, si le agregamos una papa, sabrá mejor. Otro añadió, y si ponemos zanahorias, aún mejor. Y así, cada quien fue aportando algo, cebolla, especias, carne. Cuando estuvo listo, todos compartieron un delicioso caldo. La mujer sonrió y dijo, es verdad, esta piedra hace el mejor caldo. Las tradiciones son como esa piedra. Por sí solas no hacen nada, pero cuando se viven con sentido y amor, enriquecen nuestra vida. Por último, Jesús nos enseña que la pureza no solo se trata de evitar lo malo, sino de hacer el bien. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.